Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Asociamos diferentes gustos con diferentes clases sociales. Imagina a dos personas con gustos muy diferentes en cuanto a actividades de ocio. A la primera persona le gusta asistir a conciertos de música clásica y visitar museos de arte, mientras que la segunda prefiere ver combates de lucha libre e ir a los parques de atracciones. Ahora, si tuvieras que adivinar, ¿a qué clase social dirías que probablemente pertenece cada persona? Lo más probable es que dirías que la primera persona probablemente pertenezca a una clase mucho más superior que la segunda. Y eso se debe a que todos tenemos intuiciones sobre el gusto que están estrechamente relacionadas con nuestras ideas sobre la clase. El mensaje clave aquí es: asociamos diferentes gustos con diferentes clases sociales. En términos generales, tendemos a dividir tanto los gustos como las clases en una escala que va de menor a mayor. En la parte inferior de la escala están los gustos populares de la clase obrera. A continuación, están los gustos mediocres de la clase media. Y en el extremo superior, están los gustos burgueses de la clase alta, junto con lo que los sociólogos llaman los gustos legítimos de la élite cultural. La élite cultural incluye a los miembros más refinados de la clase alta, pero también a líderes de pensamiento y creadores de gustos, como intelectuales y artistas. Puede que no sean adinerados, pero tienen mucho prestigio cultural, por lo que sus gustos tienen mucho peso. Ahora bien, los detalles de todos estos gustos varían de una cultura a otra. También cambian de una época a la siguiente. Incluso pueden diferir dentro de la misma sociedad durante el mismo periodo de tiempo en función de factores que van más allá de la clase, como el origen étnico, el género, la edad y el lugar de residencia. Por ejemplo, los residentes de ciudades modernas y modernas tienden a tener gustos más a la moda que las personas de pueblos pequeños y adormecidos, incluso si son miembros de la misma clase. Por lo tanto, es imposible dar ejemplos universales y atemporales aquí. Las obras en las que se centra el autor Pierre Bourdieu provienen de la Francia de los años 60, por lo que muchas de ellas nos parecerán anticuadas o culturalmente específicas ahora. Por ejemplo, en aquel entonces, El Danubio Azul era un ejemplo del gusto musical francés popular, mientras que Hungarian Rhapsody era de nivel medio, y el concierto para la mano izquierda era legítimo. Hoy en día, mucha gente ni siquiera estaría familiarizada con ninguna de estas piezas musicales. Pero Bourdieu nos invita a aplicar sus ideas a nuestros propios contextos culturales, así que retomemos esa invitación por un momento. En su sociedad actual, ¿qué consideraría gustos musicales populares, mediocres y legítimos? No queremos ofender a nadie llamando a su artista favorito mediocre, así que llene los espacios en blanco aquí. Las correlaciones entre el gusto y la clase se pueden aclarar aún más teniendo en cuenta la trayectoria social. ¿Hasta ahora, todo bien? Genial, porque ahora tendremos que añadir un par de arrugas a la imagen. Pero no te preocupes, no se va a complicar mucho más. Esta es la cuestión: ese gráfico X que vimos en el parpadeo anterior es esencialmente una representación bidimensional de la sociedad. Solo tiene en cuenta el volumen de capital de las personas y la composición del capital. Pero recuerde que también hay una tercera dimensión, la trayectoria social. Para completar nuestro panorama, necesitamos añadir este factor a la mezcla. El mensaje clave aquí es: las correlaciones entre el gusto y la clase se pueden aclarar aún más teniendo en cuenta la trayectoria social. Imagínese a dos hombres de clase media que ocupan posiciones similares en la gráfica X y vamos a llamarlos Pierre y Bruno. Ambos hombres son ejecutivos de bajo nivel en una oficina del sector privado. Ambos tienen un volumen de capital modestamente alto, que se compone de más capital económico que cultural. Por ejemplo, tendrían ingresos relativamente altos, y probablemente ambos tendrían títulos decentes, lo que les daría algo de capital cultural. Pero en comparación con, por ejemplo, los profesores universitarios, no han invertido tanto en otras formas de capital cultural, como conocer las formas de arte, literatura y cine que la élite considera más dignas de conocer. Pierre y Bruno, por lo tanto, pertenecen a la misma fracción de clase, por lo que cabe esperar que tengan gustos similares.
Pero aquí está el problema. Pierre es el hijo de una familia de clase alta con movilidad descendente, mientras que Bruno es el hijo de una familia de clase trabajadora que se mueve hacia arriba. Desde su infancia, los dos hombres podrían conservar algunos de los gustos de los orígenes de clase de sus familias. Como resultado, sus gustos pueden ser muy diferentes entre sí. Por ejemplo, es posible que a Pierre todavía le gusten los muebles antiguos ornamentados de la casa de su infancia, mientras que Bruno aún podría preferir los muebles utilitarios más simples con los que creció. Esa es solo una de las formas en que la trayectoria social puede afectar los gustos de las personas. Otro lugar en el que puede desempeñar un papel importante es cuando toda una fracción de clase está sujeta a una trayectoria social descendente o ascendente. Por ejemplo, cuando una fracción está ascendiendo, tiende a tratar de adoptar los gustos de las fracciones, y de la clase que está por encima de ella, a cuyas filas aspira a unirse. Esa es la razón por la que las personas de clase media que se mueven en ascenso a menudo tratan de imitar los gustos de la clase alta dedicándose a un consumo ostentoso, es decir, a comprar artículos de lujo que muestren su riqueza. Los resultados de la encuesta de Pierre Bourdieu confirmaron su hipótesis. Muy bien, esa era la hipótesis que Bourdieu tenía en mente cuando creó sus encuestas. Si tiene razón, los gustos de las personas deberían corresponder a su volumen de capital, composición del capital y trayectoria social. Ahora viene la gran pregunta, ¿era correcta la hipótesis? ¿Lo confirmaron las encuestas? La respuesta corta es sí. El mensaje clave aquí es, los resultados de la encuesta de Pierre Bourdieu confirmaron su hipótesis. Las dos encuestas de Bourdieu se basaron en el mismo cuestionario, en el que se hacían preguntas sobre los gustos y los antecedentes de clase de los hombres y mujeres franceses que vivían en París, en la mediana ciudad de Lille, y en una pequeña ciudad de provincias anónima. Tras realizar una encuesta inicial en 1963, decidió repetirla en 1967 y 1968 para aumentar el tamaño de su muestra, que acabó abarcando a 1.217 personas en total. Los encuestados procedían de muchas ocupaciones: trabajadores manuales, empleadas domésticas, comerciantes, secretarias, maestros, enfermeras, médicos, artistas, oficinistas, ejecutivos e incluso capitanes de industria. Cada encuestado recibió una lista de más de 40 preguntas para responder. Algunas de las preguntas tenían que ver con sus antecedentes de clase, las ocupaciones, los niveles de ingresos y los niveles de educación de ellos mismos, sus padres y sus abuelos paternos. Al utilizar los niveles de ingresos y educación como indicadores del capital económico y cultural, Bourdieu pudo estimar tanto su volumen como la composición del capital familiar. Esto, a su vez, le permitió evaluar su trayectoria social, ya que pudo comparar el capital en el que nacieron los encuestados con el capital que poseían actualmente. Una pérdida de capital indicaría una trayectoria social descendente, por ejemplo. Las otras preguntas tenían que ver con los gustos de los encuestados, que se midieron en función de los productos que poseían, los productos que deseaban, las actividades que preferían y las opiniones que expresaban. Los entrevistadores de Bourdieu hicieron preguntas como: ¿qué tipo de muebles, música, películas, programas de radio y pasatiempos les gustaban? ¿Qué pensaban del arte moderno? Además de eso, a los entrevistadores se les encomendó la tarea de hacer observaciones sobre la ropa, los peinados, la decoración del hogar, la forma de hablar y otros atributos de los encuestados. ¿El resultado final? Una imagen bastante completa de los gustos y los antecedentes de clase de una amplia muestra representativa de la sociedad francesa. Y demostró que Bourdieu tenía razón: los gustos de las personas y las posiciones de clase tendían a agruparse de la manera en que él predijo. Las personas en posiciones similares en su gráfico X y tendían a tener gustos similares, siempre y cuando tuvieran trayectorias sociales similares. Los gustos de las personas surgen de las condiciones materiales de sus posiciones de clase y las reflejan. Entonces, ¿qué gustos corresponden a qué posiciones de clase? Grandes porciones de Distinction cubren la respuesta a esta pregunta con minucioso detalle. Pero a menos que esté realmente interesado en la sociedad francesa de los años 60, los detalles no son tan interesantes en sí mismos, así que vamos a saltarnos la mayoría de ellos, y empezar a resumir las cosas en un nivel más general.
En lugar de analizar los entresijos de cómo ciertos gustos se corresponden con ciertas posiciones de clase, vamos a abordar una pregunta posiblemente más importante: ¿por qué se corresponden en primer lugar? El mensaje clave aquí es: los gustos de las personas surgen de las condiciones materiales de sus posiciones de clase y las reflejan. Podríamos analizar esta idea con cualquier número de ejemplos de diferentes áreas en las que las personas tienen gustos: ropa, decoración del hogar, programas de televisión, rasgos de personalidad y casi cualquier otra cosa. Pero para resumir las cosas, empecemos por el área en la que tenemos sabor en el sentido más literal: la comida. Hay algunas razones obvias por las que las preferencias alimentarias de las personas surgen de las condiciones materiales de sus posiciones de clase y las reflejan. Si es pobre, solo puede pagar comidas de bajo costo. Si eres rico, puedes derrochar en restaurantes gourmet. Pero hay otros factores menos obvios además del dinero. Por ejemplo, en la Francia de la década de 1960, los hombres de clase trabajadora tendían a valorar mucho la fuerza física y un físico musculoso. Esto, a su vez, reflejaba el hecho de que muchos de ellos realizaban trabajos manuales que requerían fuerza muscular. Ahora, te sería difícil aumentar tu volumen con platos pequeños de alta cocina. Si eres una persona de clase trabajadora, querrás alimentos nutritivos y saciantes, cuanto más baratos, mejor. Así que esas serían algunas de las condiciones materiales que hay detrás de la dieta de la clase trabajadora. Estas condiciones lo llevan a desarrollar una disposición hacia cierto tipo de alimento. Y lo mismo ocurre con otras áreas del gusto. Por ejemplo, en el caso de la ropa, te inclinarás por prendas resistentes y de bajo costo que puedas pagar con tus escasos ingresos, pero que también puedan soportar el desgaste del trabajo manual, dos consideraciones importantes si eres una persona de clase trabajadora. Observe cómo estos dos ejemplos del gusto de la clase trabajadora surgen de condiciones materiales similares y reflejan condiciones materiales similares: bajos ingresos y trabajo manual. Esto nos lleva a un punto más general: los gustos particulares por diferentes cosas, como la comida y la ropa, no se agrupan en torno a la misma posición de clase por accidente. Hay condiciones materiales subyacentes que los unen. Los gustos de las personas se basan, en última instancia, en su hábitus. Recapitulemos: las condiciones materiales de la vida de las personas las llevan a desarrollar ciertas disposiciones hacia cosas como la comida y la ropa. Estas disposiciones, a su vez, se manifiestan como gustos, preferencias por un tipo de alimento sobre otro, por ejemplo. Ahora, imagina si tuvieras en cuenta todos los aspectos del gusto de una persona, no solo la comida y la ropa, sino también los muebles, los libros, la música, el arte, los pasatiempos, etc. El resultado sería algo que Bourdieu denomina habitus, el último término técnico que abordaremos en un abrir y cerrar de ojos. El mensaje clave aquí es: los gustos de las personas se basan, en última instancia, en su habitus. Su hábito es esencialmente su conjunto general de disposiciones hacia todo lo que puede hacer y comprar en la vida. Piense en ello como la estrella guía detrás de todas sus elecciones de estilo de vida. Para poner este punto en el lenguaje más técnico que usa Bourdieu, tu habitus es el principio generador detrás de tu estilo de vida, la lógica subyacente a la forma en que vives tu vida. Para desentrañar esta idea, volvamos a las preferencias alimentarias y de ropa de la clase obrera francesa. Si miramos más allá de la superficie, podemos ver un énfasis subyacente en la utilidad de cada elemento más que en la estética. La clase trabajadora quiere comida abundante y ropa resistente en lugar de cenas elegantes y atuendos elegantes. Para decirlo en lenguaje filosófico, les importa más la sustancia de su comida y su ropa que la forma. En el caso de la comida, por ejemplo, les preocupa más el contenido nutricional de un plato que el estilo en que se cocina o se sirve. Después de todo, si eres miembro de la clase trabajadora, no tienes mucho tiempo libre ni ingresos disponibles para gastar en comida, pero también necesitas sacar mucha energía de ello. Primero y ante todo, debes pensar en tu supervivencia, exprimiendo la mayor cantidad de alimento posible de tus alimentos. Por lo tanto, debe centrarse en la sustancia y la utilidad del alimento. No puedes darte el lujo de dar prioridad a sus elementos más formales y estéticos.
Este énfasis en la utilidad y la sustancia por encima de la estética, y la forma está en el centro del habitus de la clase obrera. Es una parte clave de la forma en que imaginan y abordan el mundo que los rodea, y sirve de base para sus gustos en todos los ámbitos de la vida, incluidos el arte y el entretenimiento. Por ejemplo, la clase obrera prefiere las películas sencillas y fáciles de seguir, con personajes agradables e historias fascinantes, en lugar del cine de vanguardia con narraciones no lineales y técnicas experimentales de edición de películas. ¿Por qué? Porque se preocupan principalmente por el contenido de una película, su contenido, y su valor de entretenimiento, su utilidad, más que por sus elementos formales o su valor estético. Los gustos de la élite acomodada les proporcionan una forma de diferenciarse de otras clases. Si cogieras todo lo que acabamos de decir sobre la clase trabajadora y lo pusieras al revés, tendrías una descripción bastante precisa del habitus de los miembros adinerados de la élite cultural. Gracias a su riqueza, la supervivencia de estas personas está prácticamente asegurada, y tienen tiempo y dinero de sobra para dedicarse a los elementos no esenciales de su comida, ropa y casi cualquier otra cosa. Por lo tanto, pueden darse el lujo de pasar por alto la sustancia y la utilidad de las cosas, y centrarse más en sus dimensiones formales y estéticas. Al hacerlo, actúan como si estuvieran por encima del mundano mundo material de la clase trabajadora, flotando en un reino más enrarecido de sabores refinados, un reino en el que la simple comida se convierte en una experiencia gastronómica gourmet, la simple ropa en una expresión artística de la personalidad de una persona, etc. Pero la verdad es un poco más mundana. El mensaje clave aquí es, los gustos de la élite acomodada les proporcionan una forma de diferenciarse de otras clases. La razón de esto se hace especialmente clara en el caso de la cultura superior. Por ejemplo, para poder apreciar los elementos formales y estéticos de una pintura que la convierten en un buen ejemplo de impresionismo, necesitas saber qué la distingue de otras pinturas impresionistas. También debes poder distinguir el impresionismo en general de todos los demás movimientos artísticos que lo precedieron, lo siguieron y compitieron contra él durante su apogeo. Y eso significa que debes conocer bien la historia del arte y varias teorías de la estética. Esto, a su vez, requiere que tus padres y la sociedad que te rodea inviertan mucho tiempo y recursos en desarrollar tu capital cultural a medida que creces. Algunas de estas cosas las aprenderás si avanzas lo suficiente en el sistema educativo. Otros los aprenderás a través de medios más informales, como visitas frecuentes a museos o tener obras de arte en la casa de tu familia. Sin todo este capital cultural y de formación, ni siquiera podrás identificar las características de una obra de arte sobre las que se supone que debes tener opiniones, como las pinceladas distintivas de una pintura impresionista. Al tener gustos refinados por cosas como el arte, la élite no solo puede distinguir entre, por ejemplo, un Monet y un Manet, sino que también puede distinguirse como el tipo de personas que pueden distinguir entre ese tipo de cosas. O en otras palabras, sus gustos les permiten distinguirse como miembros de la élite. El gusto, por lo tanto, les proporciona un marcador de clase, una forma de juzgar quién pertenece, y quién no pertenece a las filas de la élite. El gusto nos proporciona una forma de hacer distinciones de clase. Así que esas son las líneas generales de la teoría de Bourdieu sobre la relación entre gusto y clase. A partir de ahí, los detalles se complican cada vez más, a medida que profundiza cada vez más en las sutiles distinciones entre los diferentes gustos de las diferentes fracciones de clase dentro de cada una de las principales clases sociales de la Francia de los años 60. Sin embargo, ahora tenemos una visión general suficiente de la teoría de Bourdieu como para poder alejarnos y ver el panorama más amplio de lo que nos dice. El mensaje clave aquí es, el gusto nos proporciona una forma de hacer distinciones de clase. Para entender esta idea, imagina que un día te despertaras, y todos en tu sociedad empezaran a tratarte como si pertenecieras a la clase alta. Ya sea que esté intentando acceder a una sala VIP, asistir a una cena de gala con gente rica y famosa u obtener una línea de crédito para emprender un nuevo negocio, es como si de repente todo el mundo estuviera dispuesto a decirle por aquí, señor o señora. Enhorabuena. A todos los efectos, ahora eres miembro de la clase alta.
Y eso se debe a que la clase es un fenómeno social que construimos a través de nuestras relaciones e interacciones entre nosotros. Eres miembro de esta o aquella clase si otras personas te ven, y te tratan como si pertenecieras a esa clase. Para decirlo en un lenguaje más sofisticado, la existencia de la clase presupone varios actos de clasificación. Para que una persona pertenezca a la clase trabajadora y otra a la clase media, otras personas deben clasificarlas como pertenecientes a esas categorías de clase. Pero, ¿cómo pueden hacer estas clasificaciones? Bueno, tiene que haber criterios para pertenecer a cada clase. Las personas de clase media necesitan verse y actuar de ciertas maneras, y otras personas deben poder reconocer que sus apariencias y comportamientos son claramente de clase media. Nuestro sentido del gusto permite que sucedan ambas cosas. Por un lado, los gustos de clase media de una persona la llevan a verse y actuar como una persona de clase media, llevar ropa de clase media, comer comida de clase media, asistir a eventos de clase media, etc. Por otro lado, los gustos de otras personas les permiten reconocer estas elecciones de estilo de vida como propias de una persona de clase media. Por ejemplo, los miembros de la clase alta pueden ver las elecciones de moda de una persona de clase media, y darse cuenta de un vistazo que no es una de ellas, porque su estilo no se ajusta al suyo. Por lo tanto, el gusto es lo que nos permite distinguirnos a nosotros mismos, y a otras personas en términos de clase. Para resumirlo todo en una sola palabra, el gusto es una cuestión de distinción. Para entender científicamente los gustos de las personas, debemos tener en cuenta sus formas habituales de pensar sobre ellos. El sentido común nos proporciona un punto de partida para investigar el gusto, pero no es más que eso, un punto de partida. Como veremos, definitivamente existe una relación identificable entre el gusto y la clase, por lo que estamos en el camino correcto. Pero el sentido común no es una base científicamente rigurosa sobre la que construir una teoría. Como sociólogo, Bourdieu quería llevar a cabo una investigación más sofisticada desde el punto de vista intelectual y establecida empíricamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar de lado nuestro sentido común e intentar empezar de cero? No del todo, y eso se debe a uno de los aspectos peculiares del estudio de un fenómeno social como el gusto. El mensaje clave aquí es, para entender científicamente los gustos de las personas, debemos tener en cuenta sus formas habituales de pensar sobre ellos. Para ver por qué, imagina que estás en el París de los años 60 e intentas invitar a miembros de la élite francesa a asistir a un circo. Sagrado azul. Podrían declarar, con una expresión de disgusto en sus rostros. Como miembros de la élite, probablemente considerarían que ir a un circo es una forma banal y vulgar de pasar el tiempo libre. Desde su punto de vista, está por debajo de ellos. ¿Por qué? Bueno, en parte porque, en sus mentes, es el tipo de cosas que hace la gente de clase trabajadora. Bien, ahora imagina invitarlos a una velada en la ópera. Ah, podrían decir. Ahora estamos hablando. Desde su perspectiva, ese es el tipo de actividad cultural sofisticada que conviene a los miembros de la élite, como ellos mismos. Está a su nivel, por así decirlo. Ahora, fíjate en lo que está pasando aquí. La atracción de la élite por una actividad, y su aversión por la otra dependen de cómo se conciban a sí mismas, y a esas actividades en términos de clase. Su aversión al circo es, en parte, una aversión a las cosas que asocian con la clase obrera, y refleja su concepción de sí mismos como miembros de la élite, personas que están por encima de la clase trabajadora y de las cosas que la atraen. Mientras tanto, su atracción por la ópera se debe, en parte, a algo que asocian con ser miembros de la clase élite. Y si repites el mismo experimento con algunos franceses de clase trabajadora, es probable que obtengas los resultados opuestos. ¿Una noche en el circo? Certeza. Podrían responder. ¿La ópera? No principal. Eso es para gente elegante, no para gente como nosotros. Este es solo un ejemplo, pero ilustra un punto más general, que es que nuestras nociones de sentido común sobre la relación entre gusto y clase ya están integradas en nuestros propios gustos. Para entender el gusto, por lo tanto, debemos tener en cuenta esas nociones al estudiarlo.
Después de todo, son una parte importante del mismo fenómeno que estamos intentando entender. Las ideas de las personas sobre el gusto y la clase desempeñan un papel activo en la configuración de las realidades del gusto y la clase. De acuerdo, los gustos de las personas están influenciados por la forma en que piensan acerca de la relación entre gusto y clase. Es un poco complicado decirlo con palabras, pero la idea en sí es bastante sencilla. Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, esta idea tiene algunas ramificaciones importantes para nuestra comprensión no solo del gusto sino también de la clase. Ahora bien, el gusto puede parecer un tema de interés bastante limitado, pero la clase es uno de los conceptos centrales de la sociología, junto con algunas escuelas de pensamiento importantes de otras ciencias sociales, como la economía y la historia marxistas. Esto hace que la siguiente idea que analizaremos sea crucial para cualquiera que quiera entender la sociedad. El mensaje clave aquí es, las ideas de las personas sobre el gusto y la clase desempeñan un papel activo en la configuración de las realidades del gusto y la clase. Para entender esto, volvamos a nuestro ejemplo anterior. Recuerde que la élite francesa se siente atraída por la ópera porque la ve como una actividad de élite, y siente aversión por el circo porque lo ve como una actividad de la clase trabajadora. Ahora, a la luz de estos hechos, ¿cómo va a pasar la élite su tiempo libre? Bueno, yendo a la ópera y evitando el circo, entre otras cosas. Y lo contrario ocurrirá con la gente de la clase trabajadora. Van al circo mientras evitan la ópera. Por lo tanto, las intuiciones de las dos clases sobre el gusto y la clase se convierten en profecías autocumplidas. Como lo perciben como una actividad de élite, ir a la ópera en realidad se convierte en una actividad de élite, algo que generalmente hace la élite y que la clase trabajadora evita. Y lo mismo ocurre a la inversa con el circo. De hecho, se convierte en una actividad de la clase trabajadora, gracias a las percepciones que las dos clases tienen de ella. A continuación, se desarrolla un ciclo de retroalimentación. Cuanto más la gente de la clase trabajadora tiende a ir a los circos, y la gente de élite a las óperas, más reforzará su percepción de qué clase hace qué actividad. No solo eso, sino que las dos actividades también se convierten en algunos de los rasgos distintivos de las dos clases en cuestión. ¿Qué son la clase obrera y la élite? Bueno, entre muchas otras cosas, son las personas que suelen ir a circos y óperas, respectivamente. Por lo tanto, nuestras intuiciones sobre el gusto y la clase no son solo ideas. Al influir en nuestro comportamiento, ayudan a moldear las propias realidades del gusto y la clase. Y esto ilustra un punto aún mayor: como seres humanos, no experimentamos pasivamente el mundo social que nos rodea. En cambio, construimos activamente ese mundo nosotros mismos a través de nuestras acciones y las ideas que las guían. Bourdieu presentó una hipótesis que se basa en nuestras intuiciones sobre la relación entre gusto y clase y las refina. Bien, nuestras ideas de sentido común sobre el gusto y la clase son definitivamente importantes, pero aún necesitamos ir más allá si queremos comprender mejor la relación entre las dos cosas. Para eso, necesitaremos algunos datos empíricos para estudiar. En la década de 1960, Bourdieu se dio cuenta de ello por sí mismo, por lo que lanzó un par de encuestas exhaustivas y exhaustivas. Ahora, cuando realizas una encuesta, las respuestas que obtienes dependen en gran medida de las preguntas que hagas. Después de todo, hay un número infinito de preguntas que puedes hacer a tus encuestados. Y si haces dos grupos de preguntas muy diferentes, obtendrás dos conjuntos de respuestas muy diferentes. Entonces, ¿cómo decides qué preguntas hacer? Bueno, necesitas algún tipo de conjetura preliminar, y fundamentada sobre lo que necesitas saber sobre tu tema. En otras palabras, se necesita una hipótesis. El mensaje clave aquí es: Bourdieu presentó una hipótesis que se basa en nuestras intuiciones sobre la relación entre gusto y clase y las refina. Recuerde que, por lo general, dividimos los gustos y las clases en una escala de menor a mayor. En resumen, están los gustos populares de la clase trabajadora, los gustos mediocres de la clase media, y los gustos burgueses y legítimos de la clase alta y la élite cultural.
Ahora bien, estas dos últimas combinaciones de clase y sabor se superponen, pero también son distintas entre sí. Algunos miembros de la clase alta, pero no todos, pertenecen a la élite cultural y tienen un gusto legítimo. Una persona adinerada que disfruta del arte sofisticado sería un ejemplo en este caso. Pero también hay gente de clase alta que solo tiene gustos burgueses por cosas como los artículos de lujo. Piense en un industrial rico que solo gasta su tiempo y dinero en cosas como yates y autos deportivos. Mientras tanto, hay intelectuales y artistas que tienen gustos legítimos por cosas como la literatura y el cine. Forman parte de la élite cultural, pero no son necesariamente de clase alta, muchos de ellos tienen niveles de ingresos de clase trabajadora o de clase media. Ahora, pregúntese, ¿quién y qué está más arriba en la escala general de clase y gusto? ¿La élite cultural y su gusto legítimo? ¿O la clase alta y su gusto burgués? La respuesta no está clara, y esta falta de claridad le dio a Bourdieu una pista sobre cómo proceder. Se dio cuenta de que nuestras intuiciones están en lo cierto, pero están un poco confusas y necesitan ser aclaradas. Pero espera un momento, ¿cómo pueden confundirse y, al mismo tiempo, ser profecías autocumplidas que dan forma a la realidad? Lo veremos en el próximo parpadeo. Nuestras nociones sobre el gusto y la clase representan una forma de conocimiento práctico mal reconocida. Prueba sorpresa, si dejas caer una bola de boliche y una pluma desde un techo, ¿cuál caerá primero en el suelo? La bola de boliche, por supuesto. ¿Por qué? Porque es más pesado, diría mucha gente. Ahora, si conoces la física, sabrás que eso no es cierto, y que se trata de la resistencia del aire más que del peso. Pero incluso si tiene una comprensión confusa de por qué los objetos caen como lo hacen en la Tierra, eso no le impedirá tomar la decisión correcta. En otras palabras, tendrías conocimientos prácticos sobre la física de los objetos que caen, pero, para usar uno de los términos de Bourdieu, reconocerías mal ese conocimiento al intentar explicarlo, atribuirías mal la diferencia de velocidades al peso cuando deberías atribuirla a la resistencia del aire. Algo similar ocurre con nuestras nociones sobre el gusto y la clase. El mensaje clave aquí es, nuestras nociones sobre el gusto y la clase representan una forma de conocimiento práctico mal reconocida. Todos entendemos el mundo que nos rodea de cierta manera, y esta comprensión influye y refleja nuestras experiencias en ese mundo. Sin embargo, y este es un sin embargo muy grande, no necesariamente entendemos por qué entendemos el mundo de la manera en que lo hacemos. De hecho, somos propensos a malinterpretar nuestra propia comprensión del tema. Para entender por qué, imagina que eres miembro de la élite, y quieres mantener tu reputación entre tus compañeros de élite. Parte de eso significa demostrar que tienes buen gusto. Por ejemplo, debes poder ir a una galería de arte, mirar diferentes pinturas y discernir cuáles son buenas y malas. ¿Una simple pintura de una bonita puesta de sol? Banal. ¿Una mezcla abstracta de formas y colores? Una fascinante exploración de las formas visuales. Ahora bien, para hacer este tipo de cosas, es necesario tener conocimientos prácticos sobre el arte, y sobre cómo otros miembros de la élite suelen emitir sus juicios al respecto. De esa manera, puede hacer esos juicios usted mismo. Profundizaremos en esto más adelante, pero por ahora, el punto es simplemente este, todo lo que necesitas es ese conocimiento práctico. Mientras tus juicios sobre el arte sean correctos a los ojos de otros miembros de la élite, eso es lo único que importa. No necesita una teoría sociológica profunda, y basada en datos sobre cómo y por qué se hacen esos juicios. Pero eso significa que si trataras de explicar cómo, y por qué tú y tus compañeros juzgan el arte de la manera en que lo haces, probablemente te basarías en algún tipo de teoría popular simplista e inexacta. En otras palabras, serías como la persona que piensa que la bola de boliche cae más rápido que la pluma, porque es más pesada. El gusto y la clase tienen tres dimensiones: volumen de capital, composición del capital y trayectoria social. Entonces, ¿cuál es nuestra teoría popular demasiado simplista sobre el gusto y la clase? Bueno, al dividir las dos cosas en una escala que va de menor a mayor, esencialmente estamos proponiendo una jerarquía unidimensional. La escala es una línea vertical, y cada tipo de sabor y clase representa una posición en la línea.
Si alguna vez has hablado de personas que suben o bajan en la escala socioeconómica, tú mismo has utilizado este modelo cuando hablas de clase. Ahora bien, para las conversaciones cotidianas, la escalera cumple su propósito, pero si queremos desarrollar una comprensión más precisa desde el punto de vista científico de la clase y el gusto, debemos ir más allá. Y eso nos lleva a la hipótesis de Bourdieu, según la cual podemos entender la clase y el gusto en términos de un espacio tridimensional en lugar de una línea unidimensional. El mensaje clave aquí es, el gusto y la clase tienen tres dimensiones: volumen de capital, composición del capital y trayectoria social. La idea subyacente aquí es que todo el mundo tiene una cierta cantidad de capital, que es cualquier tipo de activo que le permita obtener poder, posesiones, estatus o progreso en su sociedad. En su teoría del gusto, Bourdieu se centra en dos variedades principales de capital. El primero es el capital económico. Esto incluye el dinero, pero también pueden ser propiedades, acciones o cualquier otro activo económico. El segundo es el capital cultural, que es cualquier activo no económico que te dé prestigio a los ojos de otras personas. Para la élite, el capital cultural puede implicar cualquier cosa, desde la habilidad de tocar un instrumento musical hasta hablar o vestirse de manera adecuada, hasta tener conocimientos sobre las formas más respetables de arte, literatura y cine. También incluye tener el tipo de título correcto. Esto proporciona capital educativo, que es una de las subvariedades más importantes de capital cultural en la sociedad moderna. Después de todo, un buen título de una buena universidad puede ayudarte a conseguir un buen trabajo. Un mal título de una universidad mala, no tanto. Por supuesto, lo bueno y lo malo están en los ojos del espectador, y ese es precisamente el punto. El valor de tu diploma no es inherente a la hoja de papel, depende de la percepción que otras personas tengan de él, lo que depende de las nociones culturales de valor. Por ejemplo, nuestra sociedad tecnológica contemporánea valora especialmente la educación científica. Sume todo su capital económico y cultural y tendrá su volumen de capital. En comparación con el promedio, puede ser alto, bajo o en algún punto intermedio. Pero, ¿cómo se divide su volumen de capital entre las dos categorías? ¿Y cómo ha cambiado con el tiempo? Las respuestas a estas preguntas son su composición del capital y su trayectoria social, que analizaremos en los próximos dos parpadeos. Nuestro estatus social refleja nuestro capital económico y cultural, y podemos convertir un tipo de capital en otro. Composición del capital y trayectoria social. Las palabras suenan técnicas, pero las ideas en sí mismas son bastante sencillas. Sin embargo, esta no sería la teoría francesa si las cosas fueran simples, así que hay otra complicación que añadir a la mezcla. Tiene un nombre aún más técnico: estrategias de reconversión de capital. Pero la idea en sí misma no es tan difícil, así que quédate con nosotros. El mensaje clave aquí es, nuestro estatus social refleja nuestro capital económico y cultural, y podemos convertir un tipo de capital en otro. Para desentrañar esto, empecemos con la composición de nuestro capital. Recuerde que así es como se divide su capital total en dos grupos principales: capital económico y capital cultural. Hay 4 posibilidades básicas. Para los dos primeros, podrías tener cantidades igualmente altas o igualmente bajas de capital económico y cultural. Por ejemplo, un miembro de la élite cultural de clase alta podría estar cargado de dinero y tener un prestigioso título universitario, entre otros bienes económicos y culturales. Mientras tanto, una persona de clase trabajadora tiene un déficit en ambos tipos de capital: poco dinero, un título de bajo valor o ningún título en absoluto. Alternativamente, podría tener más de un tipo de capital que de otro, lo que presenta dos posibilidades más. Si eres profesor de educación superior, podrías tener mucho capital cultural pero no mucho capital económico, un título excelente, pero no muchos ingresos, por ejemplo. Y si eres un industrial, podrías tener la composición de capital opuesta. Tal vez tengas mucho dinero, pero no le das mucha importancia a la cultura superior, prefieres gastar tu tiempo y dinero en coches de lujo en lugar de en ir a la ópera. Ahora imagina que eres el hijo de este industrial. ¿La buena noticia? Naces en la riqueza. ¿Las malas noticias?
No vas a heredar el negocio familiar. Para mantener tu estatus social, necesitarás conseguir un buen trabajo, tal vez un puesto ejecutivo de alto rango en una empresa privada. Por supuesto, es posible que tengas algunas conexiones sociales que puedan ayudarte con esto. Pero es probable que sigas necesitando una cantidad decente de capital cultural para que las personas que te contraten parezcan respetables. Hay muchas maneras posibles de obtener ese capital cultural: obtener un buen título, adquirir conocimientos sobre arte y literatura, asistir a eventos culturales de la alta sociedad, etc. Pero la mayoría de ellos comparten al menos una cosa en común: necesitan dinero para adquirirlos. Afortunadamente, lo tiene en abundancia, por lo que solo necesita reinvertir el capital económico de su patrimonio heredado en algún tipo de capital cultural. Este sería un ejemplo de estrategia de reconversión, una forma de convertir una forma de capital en otra. ¿El resultado final? Un cambio en la composición de su capital. Y como veremos en un abrir y cerrar de ojos, también podría afectar a tu volumen total de capital y, por lo tanto, también a tu trayectoria social. Las personas protegen y mejoran su estatus social al convertir el capital económico y el capital cultural el uno en el otro. La trayectoria social de una persona puede cambiar por muchas razones. Una caída podría ser el resultado de una desgracia personal, como si alguien desperdiciara sus ahorros en una empresa empresarial fallida. Sin embargo, a menudo, un cambio en el volumen total de capital de una persona está relacionado con los altibajos de la economía y la sociedad en su conjunto. Estas fuerzas de marea más grandes tienden a levantar o arrastrar hacia abajo a grupos enteros de personas que se encuentran en situaciones socioeconómicas similares, por así decirlo. Aquí es donde las estrategias de reconversión de capital suelen pasar a primer plano. El mensaje clave aquí es: las personas protegen y mejoran su estatus social al convertir el capital económico y el capital cultural el uno en el otro. Cuando clasificamos a las personas en términos de categorías como la clase trabajadora y la clase media, estamos pintando enormes segmentos de la sociedad con un pincel bastante ancho. En un país como Francia, estas categorías agrupan a millones de personas que tienen una gama bastante amplia de volúmenes y composiciones de capital. La clase media, por ejemplo, incluye a todos, desde maestros de primaria hasta comerciantes. Los maestros tienden a tener mayores cantidades de capital cultural y menores cantidades de capital económico, mientras que ocurre lo contrario con los comerciantes. Para pintar una imagen más precisa de la sociedad, necesitamos distinguir las fracciones de clase dentro de cada clase. Una fracción de clase es básicamente un grupo de personas que ocupan una posición de clase similar dentro del espacio tridimensional general de la sociedad. Eso significa que tienen volúmenes y composiciones de capital similares, y su capital tiende a moverse en la misma dirección como resultado de las fuerzas más importantes de la sociedad. Las personas suelen agruparse en torno a un puesto de clase en función de sus categorías ocupacionales, como los maestros y los pequeños agricultores. Ahora imagina que eres el hijo de uno de esos granjeros. Su familia se ha dedicado a la agricultura durante muchas generaciones, y las cosas han ido bien durante un tiempo. Pero ahora la agricultura está en declive, y su fracción de clase en general sigue una trayectoria social descendente. ¿A qué se dedica? Bueno, podrías intentar pasar a una nueva línea de trabajo. Y, si pudiera permitírselo con el dinero que le queda a su familia, probablemente trataría de obtener un título universitario para aumentar sus posibilidades de éxito. En ese caso, estarías convirtiendo tu capital económico en capital cultural. Su esperanza es poder escapar de las corrientes económicas que están haciendo caer a su fracción de clase pasando a otra fracción, tal vez trabajando en una oficina o en ingeniería. De esa manera, puede preservar su posición vertical dentro de la jerarquía social desplazándose horizontalmente, por así decirlo. Si tienes suerte, podrías incluso levantarte al mismo tiempo. Los gustos de las personas están correlacionados con sus posiciones de clase dentro del espacio tridimensional de la jerarquía social. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el gusto? No te preocupes, lo estamos logrando.
Hemos ido desarrollando gradualmente los conceptos que necesitamos comprender para entender la hipótesis de Bourdieu. Ahora por fin llegamos al evento principal. ¿Preparado? Vamos. El mensaje clave aquí es: los gustos de las personas están correlacionados con sus posiciones de clase dentro del espacio tridimensional de la jerarquía social. En la visión de Bourdieu, la sociedad es un lugar multifacético, multidimensional y dinámico. En resumen, hay 4 clases principales: la clase trabajadora, la clase media, la clase alta y la élite cultural. Dentro de cada clase, hay varias fracciones de clase con diferentes volúmenes y composiciones de capital. Estos volúmenes y composiciones, a su vez, cambian continuamente a lo largo del tiempo, a medida que cambian las trayectorias sociales de las personas, y a medida que emplean diferentes estrategias de reconversión para convertir un tipo de capital en otro. Por último, estas trayectorias y estrategias se producen en respuesta a fuerzas sociales y económicas más amplias, como el declive de un grupo ocupacional dentro de la economía en general. Sin embargo, si tomamos un fotograma congelado de esta imagen en movimiento general en un momento dado, la imagen resultante es bastante sencilla. Imagine un gráfico X y con una línea vertical y una línea horizontal formando una cruz. La línea vertical representa el volumen de capital de las personas. Los volúmenes altos son altos en la línea, los volúmenes bajos son bajos. La línea horizontal, a su vez, representa la composición del capital de las personas. En el lado derecho de la línea, tenemos personas con cantidades relativamente altas de capital económico y bajas cantidades de capital cultural. En el lado izquierdo, tenemos personas con una composición de capital opuesta, no mucho dinero ni otros activos económicos, pero sí una cantidad relativamente alta de prestigio cultural. Con esta imagen en mente, ahora podemos describir cualquier individuo, fracción de clase o clase general en términos de ocupar una posición o área en el gráfico. La hipótesis básica de Bourdieu es que los diferentes grupos de gustos corresponden a diferentes grupos de personas dentro de cada cuadrante del gráfico. Por ejemplo, los profesores universitarios y los artistas estarían muy cerca unos de otros, en algún lugar de la parte inferior del cuadrante superior izquierdo. Ambos grupos tienen una cantidad modesta de volumen total de capital superior a la media, que se compone de mucho más capital cultural que económico. Sus gustos deben ser bastante similares entre sí. Mientras tanto, los ejecutivos de nivel inferior y los comerciantes estarían relativamente cerca unos de otros en el cuadrante superior derecho. También tienen un volumen de capital modestamente alto, pero tiene la composición opuesta: mayor capital económico, menor capital cultural. Sus gustos también deberían ser bastante similares entre sí, pero también muy diferentes a los de los profesores y artistas. Por lo tanto, podemos reconocer a los miembros de una misma fracción de clase por sus gustos similares, incluso si tienen ocupaciones muy diferentes.